Transferencia intra e interespecífica. Transferencia vertical versus horizontal. La transformación, transducción y conjugación se consideran fenómenos de transferencia horizontal de genes, Horizontal Gene Transfer, HGT, en oposición a la transferencia vertical, que ocurre cuando se considera la división como forma de reproducción y transmisión de la herencia familiar. La transmisión horizontal, HGT, está muy extendida en la naturaleza y es fuente de mezcla de características genéticas. Se puede hablar de genomas compartidos. Besiducción. Junto a las anteriores formas de compartir material genético, recientemente se ha observado que muchos microorganismos, procariotas sobre todo, liberan vesículas con contenidos procedentes de su interior, entre ellos material genético diverso, DNA genómico, virus, elementos extracromosomales. Estas vesículas son captadas por otros individuos del ecosistema. Se ha propuesto que esta sea una cuarta forma de intercambio y recombinación de material genético y por tanto de transmisión horizontal de información genética. Besiducción. Teniendo en cuenta estos fenómenos de mezcla de material genético entre individuos de la misma y diferentes especies, debemos considerar a cada individuo como un ecosistema completo, un holobionte, en el que conviven e interaccionan muchos organismos de diferentes características. Transferencia intra e interespecífica. Cuando se dan en un determinado ambiente o ecosistema, se llega a hablar de genomas compartidos por las especies que cohabitan en esos ambientes. Genoma del ecosistema, holobioma. Al romper las barreras de la herencia vertical, los individuos pueden adquirir y compartir genotipos y fenotipos de especies muy diferentes a la suya. La transferencia horizontal, HGT, complica la elaboración de árboles filogenéticos, basados en la herencia vertical. Se piensa que en momentos filogenéticamente primitivos, la HGT era una forma muy potente de generación de diversidad biológica. La aparición del núcleo celular, las mitocondrias, cloroplastos y endosimbiosis en general se consideran evidencias de la relevancia de la HGT. Hay uniones promiscuas entre organismos muy diferentes que dan lugar a recombinación. Es el caso de la transformación de plantas por Agrobacterium tumefaciens. Es este un fenómeno análogo a la conjugación que permite el intercambio de material genético entre reinos. El invento de las plantas transgénicas es en realidad un fenómeno microbiano natural. Otro asunto de especial relevancia relacionado con la transferencia horizontal de material genético es la transferencia de marcadores de patogenicidad y resistencia a antibióticos en uso. Es un problema rampante, ya considerado como una pandemia silenciosa, la de las superbacterias, de graves consecuencias sanitarias, sobre todo en ambientes hospitalarios sin adecuado control. Hay ya planes de prevención y lucha contra esta situación. En el caso de los antibióticos, no solo los genes de resistencia pueden ser objeto de HGT, sino los clústeres completos de biosíntesis de esos antibióticos, que pueden ser incorporados a organismos diferentes de los productores originales. Transgénesis microbiana. Los procesos descritos han permitido desarrollar herramientas de análisis genético para sistemas eucarióticos y procarióticos, genética mendeliana con levaduras, mapeo genético en procariotas, conjugación interrumpida, genética asociada a fagos, etc. Y la tecnología de recombinación artificial del material genético, la ingeniería genética. Desde que Cohen y colaboradores en 1973 presentaron el primer ejemplo de plásmidos biológicamente activos construidos in vitro, introducidos por transformación artificial en Escherichia coli. De la genética microbiana y la HGT
proceden la mayoría de las técnicas y herramientas para la ingeniería genética. Enzimas de restricción, ligasas, fosfatasas, vectores, plásmidos, virus, transposones, procesos, los de HGT, tecnologías, secuenciación de genomas, PCR, diagnóstico y biología molecular, clonación molecular. En los últimos tiempos, diversos tipos de nanotecnologías, electroforesis, microfluídica, microelectrónica, microfluorescencia, han revolucionado las posibilidades de conocimiento en genética molecular basada en la genética microbiana. Ejemplos muy sofisticados de estos desarrollos aplicados basados en la genética microbiana: el sistema de expresión dependiente de la RNA polimerasa del fago T7, que concentra muchas herramientas de la genética microbiana. La RNA polimerasa del fago T7, cuyo gen ha sido integrado en el genoma de Escherichia coli, dirige la expresión selectiva y a gran escala de transgenes colocados en plásmidos, bajo el control de promotores específicos del fago T7 que solo su RNA polimerasa reconoce y transcribe, consiguiendo elevados niveles de expresión heteróloga ectópica. Y la creación y uso de herramientas de etiquetaje molecular con proteínas fluorescentes como la GFP. Por último, la tecnología de gran actualidad, CRISPR, descubierto por el investigador español Francisco Martínez Mojica de la Universidad de Alicante, es un sistema procariótico de defensa contra la infección por virus, una especie de sistema inmunitario que captura fragmentos de genoma de fagos infectantes y los almacena en su genoma, para luego usarlos en la producción de RNAs de memoria que interfieren en la invasión de nuevos fagos de ese tipo, evitando la infección productiva. Este proceso natural ha sido adaptado para la edición precisa de todo tipo de genomas. Esa adaptación ha recibido el Premio Nobel en 2020. Por último, se da aquí acceso a la presentación 2 DGM 2122 Relevancia y al espacio de materiales suplementarios DGM 22 Extras.